un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto 378. Queremos concluir este apartado que tiene como título El hombre en el paraíso. Bien, pues nos falta el 378 y 379, que son muy breves. Y dice el primero: signo de la familiaridad con Dios es el hecho de que Dios lo coloca en el jardín. Vive allí para cultivar la tierra y guardarla. El trabajo no le es penoso, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Luego plantó Yahvé un jardín en el Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Es decir, le coloca en ese jardín, en ese estado privilegiado al que nos hemos referido. Como he dicho antes, pues podemos decirle en ese lugar privilegiado. Pues sí, podemos decir lugar privilegiado, pero lo decimos en un sentido metafórico, ¿eh? Porque el asunto no está tanto en el lugar, sino lo que convierte aquello en un paraíso es el hecho de que la amistad que tienen con Dios, Adán y Eva, pues hace que sea maravillosa su vivencia allí, ¿eh? El estado interior en el que están. Dice que les ha encomendado cultivar la tierra y guardarla. O sea, esto viene aquí en Génesis 2:15. Cultivar la tierra y guardarla. Es decir, como que les ha puesto les ha encomendado la creación. Esta es la creación, yo te la encomiendo. Eres guarda, un guarda. Pues imaginaos lo que es para nosotros un guarda de una finca. De una finca maravillosa. Pero claro, la diferencia está que ese guarda, en nuestro caso concreto, cuando recurrimos a la imagen de ser un guarda, claro, ser un guarda, pues es alguien que lo está haciendo con un trabajo que le resulta mortificante, que le resulta penoso, que tiene que estar un poco como, bueno, un poco no, tiene fundamentalmente que renunciar a sus proyectos y a lo que él se le ocurriría hacer para poder estar allí y llevar adelante su trabajo de ser guarda de la finca. Bueno, claro, en nuestro caso el trabajo tiene un componente mortificante de todas, ¿eh? Bueno, yo supongo, estoy seguro que habrá muchos oyentes que digan, hombre, yo el trabajo que tengo, pues lo hago con felicidad. Bien, vamos a ver, también yo, también yo, bueno, pues yo obviamente creo que procuro, ¿no? Procuro en el trabajo diario de la predicación de un sacerdote, de un obispo, hacerlo, pero eso no quita que aunque seas feliz e intentes hacerlo con vocación, no te cueste y que en un momento determinado dijeses, madre mía, que a gusto me quedaría en la cama, o esto o lo otro. Es decir, que nos resulta mortificante el trabajo, vamos a ser claros, ¿eh? Aunque también por otra parte, por la gracia de Dios, lo hagamos a gusto, pero nos resulta mortificante. Aquí dice, el trabajo, Adán y Eva no les eran penosos, y a nosotros sí no son penosos, ¿eh? Hombre, la verdad es que cuanto menos unido estés a Dios, más penoso te resulta el trabajo. Cuando vives en gracia y cuando procuras que esa gracia lo empape todo, pues mira, el trabajo va siendo, ¿no?, sin duda alguna, mucho más gratificante. Génesis 3, versículo del 17 al 19 dice, al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Es un pasaje bíblico
que nos hace chocar con el realismo. O sea, este es nuestro drama. ¿Mm? Con fatiga sacarás el alimento de la tierra. Bueno, y además no siempre la tierra te resultará beneficiosa. Dice, espinas y abrojos te producirá, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Bueno, que también bueno, como dice aquí, el trabajo nos es penoso. Bueno, pues a Adán y Eva no les era penoso. El trabajo estaba en ellos perfectamente identificado con la realización propia y perfectamente identificado con con el gusto propio. Y en nuestro caso, bueno, pues hay que reconocer que hay ciertas disonancias. Bueno, pues aquí tenemos, por cierto que aquí uno, al ver la diferencia del estado de Adán y Eva en el paraíso terrenal con lo que posteriormente ha acontecido con el pecado, también se nos vislumbra todo el terreno que tenemos para reconquistar. El terreno que yo tengo para reconquistar, de cómo avanzar con o sea, que yo cómo vivo el trabajo. Eh, bueno, pues de qué manera lo vivo amargado, lo vivo feliz, lo vivo... Bueno, pues cuánto terreno tengo yo para reconquistar, ¿no? En el fondo un cristiano tiene que ir reconquistando el paraíso, o ir viviendo el cielo en la tierra, aminorando el influjo de las consecuencias del pecado, ¿no? En todos los acontecimientos de la vida, por ejemplo en el trabajo, por ejemplo pues en la relación entre nosotros, la colaboración del hombre y la mujer, etcétera. En resumen, que Adán y Eva eran como dos guardianes. Estaban guardados por Dios, ellos dos, en ese estado en el que estaban constituidos de amistad y de justicia, y como estaban guardados por Dios, ellos eran guardianes de la creación. Hay que ser guardado para poder guardar. Y el estado de justicia y santidad en el que estaban constituidos, esa era su auténtica coraza. Esa era la auténtica tapia del paraíso. La tapia del paraíso es la constitución en el estado de amistad y justicia en el que estaban. Bien, y damos el paso al último punto, 379, que afirma algo tan breve como lo siguiente. Bueno, esta armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró ese primer estado? Pues no lo sabemos, pero no mucho. Digo que no lo sabemos pues porque Adán y Eva, siendo como eran inmortales, pues pudieron vivir pues mucho tiempo en ese estado de justicia original, eso no lo sabemos. Pero sí tenemos revelado ese dato que fueron los primeros padres, y ya no sus descendientes, sino los primeros padres los que cometieron el pecado original, y entonces en ello, aunque pudieron estar mucho tiempo pues en ese estado de justicia original, pero aunque eso no lo sepamos, y curiosidades, como muchas veces hemos dicho, las curiosidades no nos tienen que distraer del estudio de la doctrina de la Iglesia, porque a veces nos solemos fijar un poco en cuestiones baladíes. La clave está en que esa armonía de la justicia original, que era el plan primero de Dios, dice aquí, prevista para el hombre por designio de Dios. Dios así lo había pensado. Dios así lo había pensado. Es verdad que Dios también Dios conoce el pasado, presente y futuro, y por lo tanto Dios también sabía que Adán y Eva no iban a ser fieles, y por lo tanto su proyecto de redención del mundo, enviando a Jesucristo, etcétera, desde toda la eternidad Dios lo había pensado. Pero eso no quita para que este fuese, ¿no?, el estado de amistad y de justicia en el que Adán y Eva habían sido constituidos. Este era el plan primero de Dios. Era un estado de armonía que fue perdido por el pecado original. La verdad es que el drama de lo que es el pecado, hoy en día hablamos muy poco del pecado,
y además enseguida te ponen la etiqueta de decir, bueno, este se pone aquí a hablar del pecado, por Dios. Pero esto es una espiritualidad un poco anticuada. Es que hoy en día tenemos que tener pues una espiritualidad más positiva, sí, así más pascual, ¿no? Vamos, mire usted, no pretendemos hacer pues una revelación a nuestra medida. O sea, la revelación nos habla claramente del drama del pecado, y además, si minimizamos, ¿no? Este dato tan potente en la revelación, hacemos incomprensible a Jesucristo. O sea, no valoramos y no estimamos la redención si el tema del pecado pues casi lo hacemos pasar pues de incógnito, ¿no? O sea, es decir, entonces yo dejo de entender a Cristo como mi Salvador si del pecado casi pretendo no hablar. O sea, que es tan importante no dejarse, no condicionar pues por, sí, pues podríamos decir por los condicionamientos culturales del momento, que esto hoy en día está bien visto, hoy en día está mal visto, hoy en día no hablamos del pecado original, sí, y así nos luce el pelo. O sea, nosotros leamos íntegramente la Sagrada Escritura y leamos íntegramente, ¿no?, el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea que este, esa historia, esa historia original en la que Dios ha llamado a Adán y Eva, ¿no?, a la intimidad con él, pues fue dramáticamente rota, dramáticamente interrumpida por el pecado original. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.